Mis amigos de la vida, muy buenas noches. Una vez más, con psicoanálisis, respuesta necesaria. 280 millones de personas sufren depresión. Dicen que es más frecuente, un 50%, entre las mujeres que entre los hombres. Y que el 10% de todas las mujeres embarazadas o aquellas mujeres que acaban de dar a luz experimentan depresión. Lo que sí también es cierto es que la depresión está presente en todas las neurosis, en casi todos los trastornos psicológicos. Hoy vamos a empezar el tema de la depresión, depresión y manía, depresión y autoestima. Bien, vamos a comenzar con nuestro análisis, reflexiones y lecturas. La comprensión de las neurosis impulsivas y las adicciones, ambas cosas nos ofrecen los prerequisitos básicos para el estudio de ese mismo mecanismo de formación de síntomas tan frecuente y al mismo tiempo tan lleno de problemas que es precisamente la depresión. En forma leve, la depresión se presenta en casi todas las neurosis, al menos bajo la forma de sentimientos neuróticos de inferioridad. En su forma más intensa, es el más terrible de los síntomas que caracterizan el angustioso estado psicológico de la melancolía. Bien, creo que cualquiera de nosotros ha conocido amistades con depresión profunda y sabemos que les imposibilita prácticamente de todo tipo de actividad. La depresión se basa en la misma predisposición que la adicción y los impulsos patológicos. Brevemente vamos a tratar todas las perversiones y entre ellos vamos a tratar también las adicciones. Una persona fijada al estado en que su autoestima es regulada por suministros externos o a quien los sentimientos de culpa han hecho regresar a ese estado, tiene una necesidad vital de tales suministros. Recorre este mundo en una situación de constante voracidad. Si sus necesidades narcisísticas no son satisfechas, su autoestima desciende hasta un punto peligroso. Para evitarlo, está dispuesta a hacer cualquier cosa. Intentará por todos los medios inducir a los demás a dejarle participar en su supuesto poder. Por un lado, la fijación pregenital de estas personas se manifiesta en una tendencia a reaccionar a las frustraciones con la violencia. Su dependencia oral, por otro lado, les impulsa a tratar de conseguir lo que necesitan por medio de la propiciación y la sumisión. El conflicto entre estas dos formas contradictorias de conducta es característico de las personas que presentan esta predisposición. En el análisis, los métodos de propiciación a menudo demuestran ser al mismo tiempo métodos de rebelión. El sacrificio y la plegaria, los clásicos métodos de propiciación, son concebidos a menudo como una especie de violencia mágica utilizada para obligar a Dios a dar lo que es necesario. Muchas actitudes depresivas son precisamente condensaciones como esta de propiciación y agresividad. Hasta aquí vale la pena repetir el video para poder verdaderamente entender y verdaderamente fijar este concepto. En el análisis, los métodos de propiciación a menudo demuestran ser al mismo tiempo métodos de rebelión, decíamos. El sacrificio y la plegaria, los clásicos métodos de propiciación,
son concebidos a menudo como una especie de violencia mágica utilizada para obligar a Dios a dar lo que es necesario. Muchas actitudes depresivas son precisamente condensaciones como esta de propiciación y agresividad. Bien, ahora seguimos. Con su permanente necesidad de suministros que procuren satisfacción sexual y eleven simultáneamente la autoestima, estas personas son adictos del amor, incapaces de amar activamente. Necesitan de una manera pasiva ser amados. Se caracterizan además, fíjense bien, por su dependencia y su tipo narcisístico de elección de objeto. Sus relaciones de objetos se hallan mezcladas con rasgos de identificación y tienden a cambiar de objeto con frecuencia porque ningún objeto es capaz de procurarles la satisfacción necesaria. Necesitan de parte de sus objetos una conducta tal que poniéndoles en condiciones de sentir al unísono con la pareja, les permita o estimule la participación. Sin prestar ninguna consideración a los sentimientos del prójimo, exigen de él, sin embargo, comprensión para los sentimientos propios. Siempre se hallan empeñados en conseguir, entre comillas, un buen entendimiento con la gente, pero son incapaces de contribuir satisfactoriamente con la parte que le corresponde para lograr tal entendimiento. Es esta necesidad lo que les impulsa al intento de negar su permanente disposición a reaccionar de una manera hostil. En consonancia con la temprana fijación de las personas de esta índole, no tiene gran importancia la personalidad del objeto. Tienen necesidad de suministros y no importa quién los ha de proveer. No tienen que ser necesariamente una persona. Puede ser una droga o un hobby obsesivo. Repito, puede ser una droga o un hobby obsesivo. Algunas personas de este tipo lo pasan peor que otras. No solamente necesitan suministros, sino que a la vez temen conseguirlos porque inconscientemente, como es lógico, los consideran peligrosos. Tal como sucede con los adictos a las drogas, los adictos al amor también pueden volverse incapaces de conseguir la satisfacción deseada. Y esto a su vez intensifica la adicción. La causa de esta decisiva incapacidad es la extrema ambivalencia vinculada a su orientación oral. Recordemos la etapa oral. La comprensión de este tipo arcaico de regulación de la autoestima resultará más fácil si hacemos una recapitulación de las etapas de desarrollo de los sentimientos de culpa. En la vida del bebé alternan las etapas de hambre y saciedad. El hambriento bebé recuerda haber estado satisfecho anteriormente y trata de forzar el retorno de ese estado mediante la afirmación de su omnipotencia con el llanto y la gesticulación. Más tarde, deja de creer en su omnipotencia. La proyecta sobre los padres y trata de recuperarla mediante la participación en la omnipotencia de ellos. Tiene necesidad de esa participación del sentimiento de ser amado, tanto como antes necesitó la leche. Ahora la sucesión de hambre y saciedad es reemplazada por la alteración de estados en que el niño se siente solo y por ello experimenta una especie de autodesvalorización. Nosotros lo hemos llamado también aniquilación.
y estados en que se siente amado y su estima es restaurada. Más tarde todavía, el yo adquiere la capacidad de juzgar previendo el futuro. Entonces el yo crea, o más bien utiliza, estados de aniquilación menor o de pequeña disminución de la autoestima como un medio de precaverse de la posibilidad de una pérdida real y definitiva de los suministros narcisísticos. Más tarde aún, el superyo desarrolla y se hace cargo de la regulación interna de la autoestima. Próximamente vamos a tratar bien serio el tema del superyo, para que ustedes vean la importancia que tiene. La sensación de ser amado ya no es más el único requisito previo del bienestar, sino que hace falta también el sentimiento de haberse comportado como es debido. Se desarrolla la función premonitoria de la conciencia. La mala conciencia crea nuevamente estados de aniquilación menor o de pequeñas disminuciones de autoestima para prevenir otra vez contra el peligro de una pérdida definitiva de los suministros narcisísticos, esta vez provenientes del superyo. En algunas circunstancias, la señal premonitoria de la conciencia puede fallar y verse convertida en la angustiosa sensación de aniquilación completa de la melancolía, del mismo modo que en la histeria de angustia, la señal premonitoria de angustia puede transformarse repentinamente en un completo pánico. La explicación de esta falla de la conciencia había sido postergada. El estudio de la depresión es el lugar apropiado para volver al tema. Una depresión grave representa el estado a que es llevado el individuo oralmente dependiente cuando carece de los suministros vitales. Repito, una depresión grave representa el estado a que es llevado el individuo oralmente dependiente cuando carece de los suministros vitales. Una depresión leve es una anticipación de ese estado con propósitos de premonición. ¿Entendido? Los motivos para la defensa contra los impulsos instintivos son la angustia y el sentimiento de culpa. Repito, los motivos para la defensa contra los impulsos instintivos son la angustia y el sentimiento de culpa. Del mismo modo que en la histeria de angustia todavía puede verse una angustia que motiva la defensa, en algunas depresiones simples se evidencia como motivo de defensa un sentimiento de culpa. A continuación de periodos de prolongada privación o frustración, toda persona tiende a hacerse apática, lenta, retrasada, carente de interés en todo. Aún las personas normales, al parecer, necesitan cierta dosis de suministros narcisísticos externos y cuando estos cesan por completo, se ven en la situación del bebé que carece de suficientes cuidados. Estas situaciones son modelos de depresiones simples. Existen estados de transición entre las depresiones de esta índole y las regresiones a estados pasivos de satisfacción alucinatoria de deseos, en que ya no se registran exigencias dirigidas al mundo real y la vida es reemplazada por una existencia pasiva, vegetativa, sin objetos, a semejanza de ciertos estados catatónicos. Ya la cuestión de la alucinación, la cuestión de la catatonia,
vamos a verdaderamente a desarrollarlas en un futuro en el tema de la esquizofrenia, bien, y de la befrenia. Las depresiones neuróticas son intentos desesperados de obligar a un objeto a conceder los suministros vitalmente necesarios, mientras que en las depresiones psicóticas una pérdida efectiva y completa ya se ha producido realmente y los intentos de regulación se dirigen exclusivamente al superyo. Repito, las depresiones neuróticas, y vamos a empezar ya a tocar también las neurosis traumáticas, y vamos a tratar próximamente también las obsesiones y las compulsiones. ¿Ok? Ahora bien, las depresiones neuróticas son intentos desesperados de obligar a un objeto a conceder los suministros vitalmente necesarios, mientras que en las depresiones psicóticas una pérdida efectiva y completa ya se ha producido realmente y los intentos de regulación se dirigen exclusivamente al superyo, el que castiga, el que quiere dirigir, el que representa la moral, bien, el que nos recuerda la disciplina. Esto no constituye, sin embargo, una diferencia de carácter absoluto. También en las depresiones neuróticas, los sentimientos de culpa y el temor de ser abandonado por el superyo desempeñan un importante papel. El afecto proveniente de objetos externos se hace necesario entonces para contradecir al superyo acusador. Y en las depresiones psicóticas, donde la lucha se desarrolla en un plano narcisístico, todavía la ambivalencia hacia los objetos externos es factible de reconocer. Bien, amigos de la vida, hasta aquí hoy con el inicio del tema de la depresión. Va a ser muy interesante, vamos a seguir profundizando, vamos a tener varios capítulos y vamos a ir ayudándonos a tener la base verdaderamente necesaria para las preguntas y poderles dar en psicoanálisis una respuesta necesaria. Amigos de la vida, seguimos adelante en esta tarea y seguro que vamos a recoger los grandes frutos paso a paso, pero disciplinadamente apurados. Sí, les pido simplemente que si les es interesante no olviden dar el like, no olviden suscribirse y aquí estaremos, amigos de la vida. Ok, muy buenas noches.